necio te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero. Con esa confianza debemos de vivir, hermanos amados, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el control de todo. Él gobierna toda la creación. Y nosotros, hermanos, somos su creación. Somos esa creación a la cual el Señor, por su gracia y su misericordia,
nos ha redimido, nos ha rescatado y nos ha dado de su gracia para bendecirnos, perdonando nuestros pecados, hermano. Somos pecadores, lo reconocemos, somos pecadores, pero tenemos la gracia, el amor de nuestro Dios con nosotros. Y eso es algo especial, a la cual yo le insto en esta tarde a ser agradecido, a presentar acciones de gracias a Dios por su gran amor, a manifestarle confianza y esperanza porque Él tiene el control. No se les ha ido de las manos las cosas del Señor. No, no, no. Él tiene el control, hermanos amados. Solamente nosotros debemos de poder mantener la confianza y la esperanza en Él. Y precisamente en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de zozobras, ¿verdad? Que son tiempos de que, ¿qué va a pasar mañana? Son tiempos que, ¿qué vamos a hacer? Son tiempos de preguntarnos cuándo abriremos las casas de oración, ¿verdad? Hay muchas cosas. ¿Cuándo saldremos a trabajar? ¿Cuándo irán nuestros hijos a la escuela? ¿Cuándo estarán nuestros familiares para poder visitarnos de nuevo? Ah, y otra pregunta. ¿Cuándo vendrá el pastor a visitarnos? ¿Verdad que sí? Eso es esencial. ¿Verdad que, hermanos amados, es muchas cosas que podemos nosotros interrogarnos? Pero mientras podamos volver a llevar a cabo nuestras actividades como las veníamos haciendo y quizá ahora mejores que antes, mejores personas, hermano, mejores cristianos, hermano, mejores amigos, hermano amado, porque algo va a dejar esto, pero que sea cosas positivas a la iglesia, a la experiencia de la iglesia, a su afirmación, a su comunión con Dios y a poner en práctica, oiga bien, no descuidar ahora lo que es la oración, no descuidar lo que es la lectura de la palabra y la vivencia de la palabra de nuestro Dios, no descuidarla, hermanos amados, y no olvidarnos de las reuniones de culto, porque son parte de nuestra comunión como iglesia, como pueblo al Señor, para bendecirnos. Recibimos bendición cuando nos vemos, nos juntamos en armonía. Dice la palabra del Señor que mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es ahí donde Dios bendice. Muy bien. Esta tarde yo quiero llevarle al pasaje de Mateo capítulo 8 y su verso 27. Mateo capítulo 8 y su verso 27 dice: y los hombres se quedaron impresionados, asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Hermano, ahora imagine usted a los discípulos, tráigalos a su memoria. Imagine a los discípulos saliendo con Jesús en un bote cuando estaba una tormenta a punto de poder hundirlos. Déjenme decirle, hermano, que esta tormenta yo creo que fue una tormenta grande, porque la mayoría de los discípulos del Señor, pues por lo menos cuento yo 4, eran pescadores. Eran pescadores. Pedro era pescador. Andrés era pescador. Santiago era pescador. Juan era pescador. Entonces estos muchachos tenían, hermanos amados, la experiencia de andar en el mar y cuántas veces se les había enfrentado vientos contrarios o hubieran enfrentado, hermano amado, remolinos en el medio del mar de Galilea. Imagínense cuántas veces. Pero dice la palabra del Señor que en esta ocasión, hermano, fue una tormenta diferente. Creo que fue una tormenta más grande de la que ellos habían enfrentado muchas veces. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que mientras ellos cruzaban el mar de Galilea, se enfrentaron esta tormenta.
Y cuando ellos se enfrentaron a esta tormenta, hermano amado, Jesucristo estaba descansando. Pero dice la palabra del Señor que los discípulos lo fueron a despertar. Y él los exhortó por el miedo que tenían. Hermano amado, como seres humanos, esto nos enseña que nosotros somos débiles. Que cualquier cosa, cualquier adversidad en la vida nos llena de pánico, nos llena de temor, nos llena de miedo. ¿Verdad que sí? Y claro, yo soy humano. Hermano, yo soy humano. Y llegan los momentos en que llega el temor a nuestro corazón, a nuestra vida, por las adversidades que vivimos, hermano amado. Pero sabe algo muy especial, hermano. Esta palabra que he leído el día de hoy y que me ha a mí enseñado a poder tener confianza, a mantener mi fe, confiando en que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas, confiando que Él es el dueño de la creación y Él domina toda la creación. Entonces ahora, imaginémonos, hermano amado, después de esa tormenta, los discípulos salen con Jesús en el bote cuando estalla esa tormenta, ¿verdad? Y entonces, aterrorizados, pero hermano, declarando lo que ellos quizá se imaginaban, pero no lo habían comprobado. Hermano amado, no lo habían comprobado. Y entonces ellos, cuando sentían morir y fueron a despertar a Jesús, y mientras sucede esto, mi amado hermano, el pánico, el miedo, el terror, el temor les invadió sus corazones. Y en lugar, hermano amado, de esperar confiadamente que eso pasara, los discípulos se llenaron de miedo. Amén. Los discípulos se llenaron de miedo. Pero en lugar de esperar la reacción de Jesús ante esta situación, los discípulos permitieron que su situación reaccionara con temor, sintiendo que se iban a morir. Primero, pienso yo ahí, hermanos, perdieron la confianza, perdieron la esperanza, porque ellos habían vivido muchas veces en el mar, eran pescadores de peces. Y entonces, pero sus reacciones los hizo tener miedo. Entonces, después de rogar a Jesús que hiciera algo, él calma la tempestad, pero no sin antes preguntarles, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y no hay respuesta de ellos, no hay respuesta de ellos, por la cual no le explican al Señor por qué tienen miedo. Pero al encontrarse en esa tormenta, hermano amado, que muchas veces no pudieron controlar en esa situación, ahora, al encontrarnos nosotros con tormentas que no podemos controlar, ¿cómo respondemos ante Dios? ¿Cómo respondemos ante Jesús? ¿Cómo respondemos con nuestra fe? ¿Cómo? Es que aquí está la situación. Y es donde el Señor me ha hablado, amado hermano, amada hermana, para poder incentivarle a usted a que podamos también juntos mantener la fe. A ver, como les digo, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos ante una adversidad? ¿Cómo ha reaccionado usted cuando se ha encontrado ante una adversidad? ¿Verdad que hemos sentido temor? ¿Verdad que hemos sentido miedo? ¿Verdad que hemos sentido angustia? Claro, somos humanos. Los discípulos nos muestran que ellos andaban con el Señor, Dios Todopoderoso. Andaban con que controlaba toda la creación. Hermanos amados. Y nosotros también nos encontramos muchas veces en una situación así. Pero, ¿cómo enfrentar ahora? ¿Cómo responder ahora? Mire, oiga bien. ¿Cómo hemos reaccionado cuando nos hemos encontrado con tormentas de la vida? ¿Y cómo debemos de responder, hermano amado? Conociendo que el Señor Jesucristo tiene el control, conociendo que Él gobierna la creación, como decía la alabanza del hermano Marcos Barrientos, conociendo que Él es el soberano, el Rey de Reyes, el que tiene todo el poder.
¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? ¿Cómo respondemos? Yo les traigo acá 3 verdades fundamentales en la cual quiero que usted las agarre en su corazón, las reciba en su corazón, las tome en su corazón, porque estas verdades son fundamentales. Número 1, Dios tiene poder sobre cada tormenta de la vida. Sí, Él tiene poder. Tanto las tormentas que se levantan en la naturaleza, en las lluvias, hermano amado, los huracanes que hay, los temblores que hay. Sí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman, hermanos, cuando está lloviendo mucho? Acá nosotros los conocemos como temporales, ¿verdad? Pero, hermanos amados, estas tormentas que se levantan con mucha tempestad, ¿verdad que nos ha causado miedo? Pero ahora yo quiero que usted aprenda y usted conozca que Dios tiene poder sobre toda tormenta que se pueda levantar. Vemos aquí en este pasaje que las olas del mar se levantaron, que comenzaron a invadir la barca y la barca se hundía. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y yo quiero manifestarle a ustedes que Jesús está también con nosotros en este tiempo. Él está presente, no lo vemos, pero está presente. ¿Sabe algo? Él dijo, yo me voy con el Padre. Pero cuando llegue con el Padre, yo enviaré al Espíritu Santo. Y él estará con vosotros. Mire, tenemos la primicia maravillosa que el Señor nos ha dado como creyentes. Tenemos la primicia maravillosa que Dios nos ha dado como sus hijos. Tenemos la primicia maravillosa que Jesús ha rogado al Padre que nos dé como nuestro hermano mayor, ¿verdad? Hermanos amados, como el que tiene el control. Hermanos, tenemos esa presencia gloriosa de su Espíritu Santo. Entonces, si el viento y las olas se levantan, no nos debe de causar temor, miedo, porque el temor, el miedo nos quita la fe, hermano amado. Entonces, Dios en su gracia está con nosotros. Y si el viento y las olas se levantan, entonces confiemos en Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene el control ante toda situación. Sí, optemos por confiar en Dios. Optemos por esperar en Él. Sí, hermano, optemos por confiar fielmente en Dios en medio de una tormenta que nos levanta. Recordando que Él tiene el poder sobre toda tormenta. Cualquier necesidad que pueda venir a nuestra vida, enfermedades, escaseces económicas, cualquier otro tipo de adversidades que se pueda levantar en nuestra vida, Dios tiene el poder sobre toda adversidad. Guarde eso en su corazón. Dios tiene el poder sobre toda adversidad. Número 2, ¿qué debemos de hacer? Fijar nuestros ojos en Jesús, porque Él es el que tiene para darnos la paz. Eso es algo grandioso. Mirar el tamaño, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros miramos el tamaño de la tormenta y miramos hacia el abismo que nos lleva y perdemos nuestra mirada, la apartamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y los discípulos, sabiendo que Jesús era la fuente de la fe, se acercaron a Él y le dijo, aumentanos la fe. Entonces nosotros, hermano amado, debemos de poner la mirada en Cristo. Debemos de poner nuestro corazón en Cristo y depositarnos en su regazo, depositarnos en sus brazos, depositarnos en su presencia. Él llenará nuestra vida en completa paz. Él llenará nuestra vida en completa serenidad. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro pastor
Y Él nos lleva a delicados pastos y nos lleva, hermano amado, a fuentes de reposo para que podamos beber. Y mantengamos la paz, mantengamos la confianza en el Señor, hermano. Número 3, Jesús siempre está a nuestro lado. Acá dice la palabra que Jesús estaba con ellos ahí en el bote. En esa barca, no sé de qué tamaño eran las barcas de aquel tiempo. Hoy nosotros podemos ver barcas pequeñas, podemos ver barcas medianas, ver barcas grandes y podemos ver barcos extremadamente grandes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, ¿cómo sería la barca en que ellos viajaban? Déjenme decirle que no era una barca que era llevada con motor. Puede ser que haya sido una barca que era conducida por medio de una vela o por medio de telas en la cual el aire soplaba y se las llevaba. O déjenme pensar que era una barca a la cual era llevada con remos, remando, hermano amado, y avanzando así en el agua. Déjenme pensar de esa manera, que así era la barca. Pero hermanos amados, ¿sabe algo? Jesús estaba ahí en la barca. Ahora, Jesús está en nuestra vida. Jesús está con nosotros. ¿Usted ha creído en Cristo? Y si usted ha creído en Cristo, Dios está ahí con usted. Y si usted se porta bien delante de Cristo, pues tiene mucho más seguridad de que el Señor está con usted. Y si en caso ha fallado delante del Señor, el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermanos amados, el Señor nos llama y dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ve, hermano, entonces Dios tiene el control en nuestra vida. Dios tiene todo el control en nuestra vida. Entonces Jesús está siempre a nuestro lado. Es fácil concentrarse en los miedos, hermano, porque no podemos saber qué va a pasar. Y oiga esto, que ni siquiera sabemos qué puede pasar dentro de 10, dentro de 15 minutos. No lo sabemos. Nos planificamos nosotros muchas cosas. Por ejemplo, ahorita nosotros ya estamos mi familia, mi esposa, ellos ya están planificando irse a la cocina para preparar los alimentos para los nenes y para ir luego al cuarto para que ahí por ahí a las 7:30 estemos orando en familia, hermanos amados. Sí, eso es algo muy esencial. Estamos planificando, pero no sabemos qué pueda pasar dentro de 5 o 10 minutos. Por esa razón, es fácil que el miedo nos pueda invadir cuando hay una tormenta. Es fácil que el miedo nos pueda, hermano, causar mucha angustia, porque no sabemos nosotros qué pueda pasar cuando estamos viviendo una situación. Pero si confiamos en Dios, Dios es fiel, Dios es bueno. ¿A cuántos de los que manejan, a cuántos se les ha ido los frenos y están vivos? ¿Quién los guardó? ¿Quién los guardó? Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús. Recuerdo yo en 2 ocasiones con los carros anteriores que teníamos, hermano. En uno se nos fueron los frenos desde ahí en esa bajada para Cajolá, ese lugar de acá, de Cajolá, de Quetzaltenango. Se nos fueron los frenos en la última vuelta. En la última vuelta, cuando yo frené en la última vuelta para, hermano, para poder dar esa curva, ya no llevaba nada de freno. Nada de freno. Solo logré con el freno de mano bajar el carro a primera. Y ahí el carro tronó, pero agarró así. Y así se fue y compresionado para abajo, pasé el puentecito y ya cuando llegué en ese puentecito, y pues ya ahí ya había perdido mucha velocidad, mucha fuerza, y ya cuando llegamos ahí donde está ya la mera entrada de este pueblo, ahí logró parar. Se apagó el carro, se apagó porque yo me prendí en el freno de mano y ahí se apagó. Pero no porque yo me haya prendido del freno, hermano, haya sido librado de esa bajada, hermano, sino porque Dios en su gracia y su misericordia, en esa tormenta estaba Él. ¿Me angustié? Claro que sí, me angustié. Ah, claro que sí. ¿Llegó el miedo a mí? Claro que sí, llegó el miedo a mí. Porque a nosotros nos cuesta controlar. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos morir.
queremos vivir, hermano amado. Pero si nosotros comenzamos a poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice, hermano amado, nosotros vamos a evitarnos muchas aflicciones, vamos a evitarnos hasta muchas enfermedades, vamos a evitarnos muchas situaciones, hermano. Confiemos en Dios. La segunda vez se me fueron los frenos. Ahí sí fue al momento de comenzar a bajar en la bajadita esta para Río, para Sibilia. No para acá, para Bishben. No, no, no. Para allá, para Sibilia. En esa bajada, hermano amado, que está ahí saliendo la loma de Bishben, hermano. Ahí sí tronó el carro de una vez y ya no pude yo hacer nada porque se me fue unas piezas que agarran las fricciones, hermano. Y se fue el carro y gloria a Dios. Hasta ahí en ese pedazo, hermanos amados, que está allá, la cruz creo que le llaman a ese lugar, ahí logró el carro ya disminuir velocidad, pero no, hermano. Entonces se fue el carro todavía, sí, llegamos todavía ya a la entrada de Sibilia. Íbamos con mi hija Marlene para un viaje a Quetzaltenango y ahí nos regresamos, hermano. Gracias a Dios, a nuestro hermano Merardo, que Dios lo puso en mi camino, que al momento en que sucedió eso ahí donde yo paré el carro, él venía de Quetzaltenango y ahí lo encontramos. Dios todo lo tiene en control. A tiempo el hermano Merardo aparece ahí. Y gloria a Dios, Dios nos había librado en esa bajada. Hermanos, ¿verdad? Dios es fiel. Esto se los cuento yo a ustedes para que entremos en confianza en Dios. Entonces, dije número uno, hermano amado, dije número uno, Dios tiene el poder sobre toda tormenta que pueda haber en la vida. Eso es lo que aprendemos hoy. Número dos, dije mi amado hermano, que debemos de fijar nuestros ojos en Jesús porque Él es el que provee la paz, hermano. Y número tres, dije mi amado hermano, que Jesús siempre está a nuestro lado. Ahí está. ¿Cuántas veces ha tenido usted problemas con los carros? Ahí está Jesús. ¿Cuántos problemas ha tenido usted en su hogar, en su familia? Ahí está Jesús, hermano. Dios está con nosotros por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo y nos alienta a través de su palabra. Por lo tanto, hermano amado, cuando usted se encuentre abrumado por la vida, siempre tendrá dos opciones. Oiga bien esto. Cuando usted se encuentre abrumado por la vida, siempre tendrá dos opciones. Puede enfocarse en las circunstancias o fijar sus ojos en Cristo Jesús. Eso es algo muy esencial. Puede enfocarse en las circunstancias que está viviendo o enfocarse en Cristo Jesús. Si elige mirar a Jesús por encima de todas las cosas, comenzará a ver que las tormentas que enfrentamos no son tan poderosas como el Señor Jesucristo. Si elige caminar, hermano amado, en la mano del Señor, las tormentas que enfrentará, Jesús estará a su lado y Él le dará su mano para levantarlo, rescatarlo, protegerlo. Hermano, eso es algo grandioso, hermano amado. Entonces, nosotros debemos de meditar en la palabra del Señor. Traigo acá este pasaje para que usted tome confianza. Dice la palabra que Jesús subió con sus discípulos a la barca. Y en ese momento se levantó en el agua una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por morirnos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres que se quedaron asombrados decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Hermano amado, hermano lindo, ¿tenemos problemas en la vida? Tenemos. De repente el COVID-19 no va a venir aquí con nosotros. Si no va a venir aquí con nosotros, y si en caso viniera,
¿cuál sería la reacción suya? Si en caso viniera, hermano amado, les he hablado estas tres cosas. Jesucristo tiene el poder sobre toda adversidad. Eso fue lo primero que les dije. Jesucristo tiene el poder sobre toda adversidad. Y número dos, dije que debemos de poner la mirada en Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene el poder, confiemos en Él. Y número tres les dije, hermanos, recordemos que Jesús está a nuestro lado. Él no nos desampara, Él no nos deja. Hermanos, los pastores no pueden llegar a su casa para visitarlos ahora. Los pastores no pueden estar en el templo para predicarles ahora. Los que tenemos este medio y los que tienen también oportunidad de tener teléfonos, hermano amado, digitales, tienen el privilegio de poder escuchar. Los que tienen televisión, hermano, pues tienen el privilegio de poder enlazarse con los canales cristianos que están ahí. Aproveche esas oportunidades. Pero no por eso se vaya usted a confiar tanto, sin antes, hermano amado, confiar en Cristo Jesús. ¿Sabe qué les reprendió Cristo Jesús a sus discípulos? Su falta de fe. ¿Qué nos va a reprender el Señor cuando nos encuentre angustiados? Nuestra falta de fe. Hermanos amados, Dios es bueno. Y quiero animarle en esta tarde, lea la palabra, medite la palabra y viva la palabra. Aplique la palabra a su corazón. Hay algunos que para orar en este momento dicen, enfermedad te reprendo y no vas a venir aquí en el nombre de Jesús. Está bien. Está bien que usted pueda pronunciar oraciones con poder y autoridad en el Espíritu Santo para reprender todo espíritu de enfermedad. Pero ¿sabe algo? Dios está buscando gente que tenga fe para frenar esta enfermedad. Sí. Dios está buscando gente que confíe en Él. Dios está está buscando gente que tenga la mirada hacia el gran consumador de nuestra fe. Sí. Eso es lo que el Señor está buscando. Y si el Señor va a encontrar en nosotros, en la iglesia, en el pueblo, fe, esa enfermedad no va a venir aquí. Pero si, aunque usted pueda estar reprendiendo con toda autoridad todo espíritu de enfermedad, pero si en su corazón no hay fe, solo lo está diciendo porque ya aprendió a hacer esas oraciones, o porque lo está diciendo porque, hermano amado, solo de diente a labio, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Amén. Es la convicción y la seguridad de poder poseer lo que no se ve. En el nombre de Jesús en esta tarde, hermano, le animo en el nombre del Señor. Oramos, oramos. ¿Quiere acompañarme? Lo invito a hacer una corta oración en esta tarde. Le dije que íbamos a orar dándole gracias a Dios por la vida que tenemos. Le dije que íbamos a orar por